de la extorsión. En Noticias del Mundo se viven horas cruciales frente a un eventual diálogo entre Rusia y Ucrania. Hay llamadas telefónicas de los presidentes de los países más poderosos del mundo intentando que sea exitosa esa reunión. Una reunión que se está preparando con filigrana y con mucho cuidado. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. No parece muy probable que este jueves se vayan a reunir en Estambul los presidentes de Ucrania y de Rusia, sobre todo después de que Volodymyr Zelensky no aceptase reunirse con ningún otro representante ruso que no sea el líder del Kremlin, Vladimir Putin. Por su parte, el líder ruso no ha dado por el momento respuesta a esa oferta de Zelensky de reunirse ambos este 15 de mayo. Recordemos que Putin propuso el domingo que ambos bandos comenzasen los contactos directos este jueves en Estambul, sin necesidad de declarar antes un alto el fuego de 30 días que le exigen Ucrania y sus principales socios europeos. Zelensky respondió a la oferta de Putin convocándole a Turquía, para la que sería la primera gran reunión de ambos líderes desde el comienzo de la invasión a gran escala rusa hace más de 3 años. Y por si faltaba algo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la posibilidad de que se produzca esa reunión y ha afirmado que se plantea viajar a Turquía para estar presente si esta acaba teniendo lugar. Recordemos que el presidente de los Estados Unidos se encuentra hoy en Arabia Saudí. Mientras tanto, Rusia sigue ganando lentamente terreno en el frente y se resiste, de momento, a bajar las armas. El Kremlin insiste en que para declarar un alto el fuego de varias semanas deben cumplirse antes ciertas condiciones, como que Ucrania deje de recibir armamento de sus aliados occidentales. Enrique, gracias. 1:17. Ya les traemos en segundos noticias en primicia que tienen que ver con las promesas incumplidas del gobierno del presidente Petro frente a la apertura de nuevos consulados. Les voy a contar las graves denuncias de 2 magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en torno a la medida de aseguramiento contra Iván Name y Andrés Calle por el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo. Y regreso al Capitolio porque está que arde la política hoy en Colombia. Blue. Frente a la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, el senador Juan Pablo Gallo admite que sí es necesaria una reforma laboral, pero defiende que la actual no está bien planteada. Lo que deberíamos hacer nosotros es una bancada para tomar una posición en bloque. Aquí hay bastantes argumentos y hay toda una posición que deberíamos defender desde el liberalismo. Mire, yo en particular creo que nosotros sí necesitamos una reforma laboral que reivindique los derechos de los trabajadores. Lo que pasa es que esta es muy mala. Yo quiero que me entiendan, es que esta que estamos afectando a los trabajadores más damnificados de nuestro mercado laboral, o sea, a los 13 millones de informales y a los 3 millones de desempleados. Lo que vamos a tener es más desempleo y más informalidad. Y ese es el drama que vive la cantidad de colombianos que todos los días salen a la calle a buscar trabajo, que no recibe una pensión, que no tiene acceso a un crédito. Es que es claro que necesitamos una reforma laboral, pero no esa no sirve. Sigan esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Hoy comienza a jugarse en el Congreso de la República un duro pulso político que gira en torno a la consulta popular que quiere convocar el jefe de Estado sobre la reforma laboral, cuyo hundimiento terminó convirtiéndose en el florero de Llorente entre el Ejecutivo y el Legislativo. La consulta se ha convertido en el caballito de batalla del presidente Petro para apalancar la campaña presidencial de 2026. Hoy en la Comisión Séptima del Senado comenzará el debate de la llamada mini reforma laboral radicada por el Partido Liberal una vez se hundió el proyecto del gobierno. Y luego en la plenaria de esa misma corporación comenzará la discusión previa sobre la consulta. Según dijo el presidente del Senado, Efraín Cepeda, la votación de la consulta popular se daría este miércoles, luego de escuchar a los senadores y tener la posición de los partidos políticos. Si la votación se diera hoy, el gobierno del presidente Petro se anotaría un triunfo, pues la consulta popular sería aprobada por la plenaria del Senado con aproximadamente el 60% de los votos de los senadores, frente a un 40% de congresistas que estarían en contra de esa... De Blue Radio. 1:20 minutos antes de hablar de política, antes de hablar de las historias, entre ellas de desapariciones en el departamento de Bolívar, en Cartagena y en otras regiones del país, y de la terrible historia
del asesinato incinerado de un suboficial del ejército a manos de las disidencias. Comenzamos hablando de los desarrollos que ha tenido la medida de aseguramiento en contra del expresidente del Senado, Iván Name, y del expresidente de la Cámara, Andrés Calle. Decisión tomada por mayoría en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Digo mayoría porque hubo 2 votos en contra, o al menos parcialmente en contra. Lo que coinciden en señalar estos 2 magistrados es que hubo cambios en la ponencia que no fueron consultados con ellos y que los obligaron a firmar un documento que ellos no habían leído. La medida de aseguramiento contra Iván Name y Andrés Calle. La historia a esta hora, 1:21, Sergio Barbosa. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues mire, Cristina Lombana y Héctor Alarcón, los 2 magistrados que estuvieron en contra de la decisión mayoritaria de sus colegas en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de dictar orden de captura y medida de aseguramiento contra los expresidentes de Senado y Cámara por el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Conocimos el salvamento de voto del magistrado Héctor Alarcón y allí lo que señala es que el texto final de la decisión, firmado bajo el principio de confianza, fue presuntamente modificado tras las deliberaciones del 6 y 7 de mayo sin socializar ni someter a votación los cambios con los demás magistrados que integran la sala. En este caso, en el documento dice que se eliminaron y añadieron apartes cruciales que impactaron directamente las objeciones expuestas durante la discusión. Y aquí hay que decir que si bien el magistrado Alarcón coincide con la gravedad de los hechos investigados, criticó que la cualificación jurídica como cohecho impropio resulta insuficiente, considerando que los elementos del caso encajarían mejor en la figura o el delito de cohecho propio, debido a que los actos de estos 2 congresistas habrían sido contrarios a sus deberes oficiales, especialmente al comprometer la función legislativa a cambio de dádivas. En otro aspecto clave, Alarcón cuestiona la medida de aseguramiento de detención intramural adoptada contra los congresistas porque, según él, la Corte no aplicó correctamente el test de proporcionalidad, omitiendo el análisis riguroso de alternativas menos gravosas como la detención domiciliaria o medidas restrictivas no privativas de la libertad. Lo que ha dicho este magistrado es que se impuso la medida más drástica sin justificar por qué las otras no eran suficientes en el caso de Iván Name y Andrés Calle. Recordemos que fue una votación de 4 votos a favor y 2 en contra, y este salvamento que estamos revelando hasta ahora en Meridiano Blue, y el de la magistrada Cristina Lombana, quien lanzó 2 cuestionamientos de fondo: la presunta ilegalidad en la obtención de pruebas fundamentales del caso y también la omisión de análisis sobre el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Marcela. Sergio, gracias. Y vamos con otra información en primicia a esta hora que tiene que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde que comenzó el gobierno de Gustavo Petro, se han abierto o reabierto 15 embajadas y consulados con un costo total para el país de más de 5.600 millones de pesos. Sin embargo, hace un año la Cancillería prometió la reapertura, o la apertura más bien, de 5 nuevos consulados en Estados Unidos. A la fecha, ninguno está funcionando. Caterina. En mayo de 2024, el canciller Luis Gilberto